Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un video súper interesante y es cuando una Gene Stealer descubrió la verdad del culto. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es la novela Puños del Imperio, de la serie de novelas Space Marine Conquest. Esta serie de novelas nos lleva a diferentes puntos de la galaxia siguiendo a Space Marine Primaris, que para la época eran muy novedosos. Ahora vemos cómo los puños imperiales llegan a un planeta y ahí se encuentran con un culto Genestealer. Luchan contra el culto, ocurren varios conflictos, incluso aparece la Death Watch para apoyar a los puños imperiales en este planeta. La guerra contra los Genestealer es muy difícil, los Genestealer están muy avanzados en su infestación, están prácticamente en la última etapa, ya falta nada para que llamen a una flota enjambre para que devoren el planeta, pero logran matar al patriarca Genestealer y a varios líderes del culto. Es decir, una victoria para el imperio, el planeta se ha salvado. Pero hay un punto de vista en esta historia que es interesante, que es el de una magus del culto Genestealer. Los magus son los Genestealer que en etapas muy avanzadas de la infestación aparecen los Genestealer psíquicos. Estos Genestealer, por lo general, el patriarca les da más libertad que a los demás miembros del culto. Su control psíquico sobre ellos es menos fuerte porque prefiere que sean agentes libres dentro de lo que cabe, porque todos los cultistas Genestealer tienen un único objetivo, que es el día de la ascensión, es promover la agenda del culto para cuando venga la flota enjambre y los devore a todos. Pero le sirve al patriarca que estos sean unos agentes un poco más independientes para lograr el objetivo último. Gracias a esto, a que el control psíquico es un poco más tenue y que son psíquicos de por sí, esta magus logra resistir un poco el durísimo golpe que es para un culto Genestealer que maten a su patriarca. Cuando un patriarca Genestealer se muere, el control psíquico mengua para todo el culto, muchos de los miembros del culto se convierten básicamente en zombies porque es la voluntad del patriarca la que los movía, sin la voluntad del patriarca quedan desplomados, hasta que aparezca un nuevo patriarca en futuros nacimientos. Cuando nace un Genestealer de pura cepa, este puede evolucionar a patriarca. Hasta que eso ocurra, el culto está muy debilitado, tanto en su unidad como en el control psíquico que tenían sobre ellos. Esto es lo que le pasa a esta cultista. Y al perder el control del patriarca al haber muerto, esta magus ve la realidad. Durante toda su vida vio al patriarca como un ser divino, como un ser perfecto, maravilloso. Vio a los Genestealer que están más corruptos o están más transformados en tiránidos, como seres angélicos, como seres divinos. Y ahora que la magus puede ver la realidad, queda asqueada, queda sorprendida. Hay que recordar que los Genestealer de cuarta generación, cuando aparecen estos magus, son muy parecidos a los humanos. Sí, son calvos y tienen como alguna cresta o algún defecto en su frente que denota que no son humanos totalmente puros, pero pueden llegar a parecer ante otros humanos como si fueran abhumanos o que tienen una mutación pequeña. Entonces estos Genestealer pueden pasar prácticamente como un humano normal. Y ella siempre creyó que era una humana normal. Y ahora descubre la verdad. Voy a pasarles a leer el extracto. Juenicia Jai sintió el sabor de la sangre, sintió un dolor que le recorría el cráneo, peor que cualquier otra cosa que hubiera sentido jamás.
y abrió los ojos de golpe, mientras un gemido de agonía se escapaba de su garganta. Jai se dio la vuelta y vomitó, jadeando y mirando desesperadamente a su alrededor. Absorbió la visión de su padre, que ahora le parecía grotesco, cuando antes le había parecido un hermoso ángel rodeado de un halo. Vio los cuerpos desparramados de los cultistas a los que había llevado a la muerte y las miradas vidriosas de los pocos que aún vivían. Algunos estaban sentados, meciéndose y murmurando para sí mismos. Otros vagaban por la cámara como si buscaran algo o sollozando sobre los cuerpos quemados y destrozados de los muertos. Lo hice, pensó, y la idea amenazó con quebrar su cordura. Había estado tan segura de que su causa era justa, tan decidida a que la victoria y la ascensión valían cualquier precio. Ella volvió a mirar con disgusto al monstruo estallado y un nuevo horror se apoderó de ella, obligándola a vomitar y a tener arcadas de nuevo. ¿Cómo pude creer alguna vez que ese monstruo era un dios? El miedo se apoderó de ella, y una nueva sensación de pérdida y confusión tan profundos que por un momento consideró simplemente levantarse y meterse en el lodo viscoso de la piscina de su padre. Sabía que los fluidos digestivos no tardarían en descomponer su cuerpo, y la idea de una agonizante autoflagelación seguida del olvido tenía cierto atractivo. Sacudió la cabeza. No podía simplemente. Aquí es donde te ha traído, pensó, y se abrazó con fuerza mientras sentía el frío de la caverna profunda penetrar en su delicada figura. Aquí es donde te han traído la obsesión y el poder. Jai no sabía qué hacer, pero al ver los maltratados restos de sus antiguos seguidores, sintió un miedo repentino. Antes eran hermanos y hermanas de la prole, pero ahora eran solo extraños. Extraños a los que había obligado a una muerte casi segura, con poderes que ya no tenía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que me vean y se den cuenta de lo que hice?, pensó con pánico repentino. Jai miró a su alrededor y al ver a un cultista cercano vestido con un respirador y una capucha de goma, arrancó ambos del cadáver y se los puso rápidamente, con la cabeza todavía palpitando, como si le hubieran clavado una daga en el cráneo. Fue hacia Jai, se quitó el cuello alto de su túnica, dejó a un lado su bastón y se deslizó silenciosamente desde la cámara hacia la oscuridad que había más allá. Todo había sido una mentira, un truco cruel de los alienígenas. Ahora lo veía y no sabía qué hacer. Primero hay que sobrevivir, pensó, y se secó la sangre que empezaba a brotar de la esquina de su ojo. Echó una última mirada a los restos destrozados de su padre y se preguntó si la muerte del monstruo significaba su propia perdición. A medida que las dagas de dolor en su cráneo empeoraban, Jai podía creerlo. Aún así, entumecida por el miedo y el remordimiento que apenas podía empezar a procesar, poseída por el simple deseo de sobrevivir si podía, fue hacia Jai, se tambaleó y pronto fue devorada por las sombras de la caverna. Y ahí lo tienen, la reacción al descubrir la verdad de una Genestealer psíquica, una Magus, al observar a su padre, el patriarca Genestealer muerto. Ella lo veía como un ángel, lo veía como un dios. Ahora ve la verdad, era un monstruo horrible. Esto es interesantísimo porque también después va a ver a sus hermanos cultistas más mutados y que ella los veía así como seres angélicos, como los monstruos que en realidad son. Es impresionante, es maravilloso, es increíble, porque esto nos muestra que el control psíquico que tienen los Genestealers sobre sus seguidores es muy grande. La distorsión total de la realidad que tienen los que son controlados psíquicamente por el patriarca es impresionante. Y cómo con la muerte del patriarca ve la realidad y se horroriza.
Dice, esto es a lo que yo adoraba como un dios, este monstruo. He sido engañada. Y ella todavía se reconoce como humana. En este shock terrible, porque toda la vida le habían dicho, nosotros somos humanos y luchamos por este patriarca que vendría a ser como una especie de ángel del emperador o un avatar del emperador o lo que sea. Y ahora se da cuenta de la verdad. Todo era mentira. Todo era mentira. Y está ese choque de ya no estoy bajo el control psíquico y me criaron como si fuera una humana. Seguramente si la hubieran criado como una alienígena, hubieran dicho, nosotros no somos humanos, somos aliens, los humanos son basura o cosas así, quizás el choque hubiera sido diferente. No, pero la crían como humana, toda la vida pensó que era una humana y ahora descubre la verdad. Algo que para mí es muy importante de todo este relato es que, a pesar de que la novela es del 2020, si mal no recuerdo, ya han pasado unos cuantos años, al leerla da pie, abre la puerta de que algún día podamos tener una facción independiente de Gen Stealers. Si el patriarca muere y los cultistas sobreviven, hay que decir que Hai y el resto de cultistas van a ser borrados por los Space Marine, los van a matar a todos. Hubo un momento en el que estuvieron libres del control psíquico. Entonces sería interesante ver qué pasaría si hay un culto Gen Stealer que pasan el suficiente tiempo sin el control psíquico del patriarca, empiezan a tener una comunidad o empiezan a aparecer algunos magus que tengan el suficiente poder psíquico como para controlar al resto de la prole sin convertirse en patriarcas y decir, yo no quiero que me coman los tiránidos, porque en realidad eso es lo que nos va a pasar, o que viajen a otros planetas y vean lo que en realidad son estos niños de las estrellas, los tiránidos, y digan, yo no quiero que me coman, y poder crear una facción independiente para los cultistas Gen Stealers, o una facción pequeña, pero que haga sus cosas fuera de lo que es el resto de cultos y de buscar traer a los tiránidos para que se los coman. Eso me parecería muy interesante. Incluso sería interesante que varios magus lograran usar todo su poder psíquico para controlar bioformas, controlar bionaves y poder tener una facción Gen Stealer tiránidos independiente de la mente enjambre. Y podríamos tener por fin personajes tiránidos que no sean simplemente bichos, sino personajes tiránidos que sean personas, es decir, estos cultistas Gen Stealer, estos magus, que están libres del control del patriarca o la mente enjambre. Eso para mí sería interesantísimo. Bien, quería compartir esto con todos ustedes y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.